Sí, señor William, complementando la información de nuestra compañera, le cuento que a esta hora se confirma que hay cierre total en el sector de Boquerón. Esto por lo que usted acabó de decir, el ingreso abusivo, Coviandina lo está denunciando, de estos ciclistas que pues por supuesto paralizaron el tráfico. A esta hora lo que están indicando es que las autoridades los están tratando pues de sacar, ellos se están movilizando para lograr nuevamente dar vía a los vehículos particulares. Sin embargo, hay un gran número de ciclistas y además está lloviznando a esta hora en la zona. Esto es exactamente en el sector Boquerón, en el peaje Boquerón hasta Cáqueza. Coviandina está informando que ya en breve se dará paso vehicular y se espera que pues este inconveniente pues pueda ser solucionado para que los ciudadanos nuevamente puedan transitar sin ningún inconveniente sobre la vía. Recomiendan hacerlo con precaución ya que hay este número de ciclistas allí en esta zona. Entonces, en este momento está cerrada la vía al llano en el túnel de Boquerón, Diana. Sí, señor, ya me informan aquí directamente de Coviandina que se espera que ya en breve se dé nuevamente el paso vehicular. Solo es en este sector y se extiende hasta Cáqueza. Muy bien, Diana, gracias. Lo que está pasando en el túnel de Boquerón, el lío con los ciclistas, ya esta mañana se está complicando. 8:27, hay invitada en la FM. Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta de crédito posible del Banco Popular, diseñada para pensionados con ingresos de 1 y 2 salarios mínimos. Tu viaje hoy es posible. Tu emprendimiento es posible. Ese curso que siempre quisiste hacer también es posible. Tus viajes, emprendimientos y metas ahora son posibles. Disfruta de estos y muchos más beneficios exclusivos para ti. Solicítala ya en nuestras oficinas. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué más, Diego? Como que dejó de usar ese perfume con olor a cigarrillo, ¿no? Vea que Marce me dijo lo mismo. Es que desde que me cambié a Aicos el olor ya no es un tema. Cuando haces el cambio, los demás lo sienten. Descubre el efecto Aicos en aicos.com y conoce los beneficios que tenemos para ti hasta el 30 de abril. Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictivo. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulta las instrucciones y contraindicaciones de uso. Hemos aterrizado en Puerto Inírida, Guainía. ¡Ya estamos llegando! Bienvenidos a El Remanso, el lugar que ahora conecta su cultura con el mundo. Yo soy Marcelino Horacio Agapito, capitán y líder de la comunidad Puinavén. Cuando la señal de Claro llega lejos, las personas también. Con Claro puedes todo. Conoce más en claro.com.co. Ale, se pasó bueno ayer, ¿no? Total, hace tiempo que no disfrutaba tanto de una tarde de chisme con amigas. Pues claro, si antes te la pasabas saliendo a fumar y te perdías la mitad. Cuando haces el cambio, los demás lo sienten. Descubre el efecto Aicos en aicos.com y conoce los beneficios que tenemos para ti hasta el 30 de abril. Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Las noticias, opiniones y perspectivas en la FM de RCN. 8 de la mañana, 29 minutos. Saludamos a esta hora a la representante a la Cámara de Alianza Verde, la doctora Katy Jubinado. Doctora Jubinado, buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, toda la mesa, William, y para todos los escuchas. Igualmente, doctora Jubinado, gracias por estos minutos aquí en la FM. Queríamos hablar sobre el proyecto de ley pensión del cuidado. ¿En qué consiste esta iniciativa que se está tramitando ya en el Congreso? Bueno, el proyecto que busca crear una pensión del cuidado para las mujeres amas de casa que durante toda la vida se dedicaron al cuidado del hogar y de los hijos y del esposo para que él pudiera salir al mercado laboral, para que los hijos pudieran salir a estudiar, fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Es un proyecto revolucionario que hemos formulado junto a la Universidad Javeriana y en particular con el Observatorio Fiscal y Laboral de esta universidad y que busca hacer justicia con lo que se empieza a conocer en el mundo como las labores del cuidado o la economía del cuidado, que en el caso de Colombia aporta el 20% del PIB a nuestra economía. Básicamente, todas las amas de casa, todas estas mujeres que se quedan trabajando en el hogar, porque nosotros equivocadamente hemos creído que es que ellas no trabajan o que no hacen nada, pero sí trabajan desde las 5 de la mañana y se van a dormir a las 10 de la noche cuando ya todos los miembros de la familia están descansando, pues se ha convertido en el sostén de la economía y en el sostén del mundo, de manera que estamos muy felices. Ahora vamos para plenaria y esperamos obtener el apoyo unánime
unánime de nuestros colegas, tal y como lo logramos en la Comisión Séptima. Es que usted lo está describiendo muy bien, doctora Jubinado, porque es un gran tema. Es decir, millones de mujeres hoy en Colombia no tienen un empleo formal, pero tienen un empleo que les consume las 24 horas del día, que es el de ama de casa, es atender la casa, atender a sus hijos, atender a su familia, y a ellas nunca se les reconoce económicamente, y eso es lo que está buscando este proyecto. Hay una gran teoría, doctor Quijano, económica alrededor de este tipo de iniciativas. ¿Qué está pasando con esto? La representante lo ha mencionado, se llama la economía del cuidado. El DANE le lleva una cuenta paralela que se llama cuenta satélite de la economía del cuidado. El trabajo doméstico y cuidado no remunerado en Colombia más o menos suma unas 462.000 personas. Recordemos que, por ejemplo, en la industria manufacturera son 470.000. El tema de la economía del cuidado en América Latina está entre el 15 y el 24%. Si esto, el DANE lo empezara a mover para sumarle a las cuentas del Producto Interno Bruto, se puede volver casi el sector de la economía más importante. En unos países, incluso de la OCDE, se contabiliza, se lleva cuenta, y obviamente hay políticas públicas para desarrollar la economía del cuidado. Me parece un avance enorme la iniciativa de la representante. ¿Cuánto, si lo tiene contemplado o sería parte de la reglamentación del proyecto, cuánto recibiría una ama de casa que quede pensionada si se aprueba la ley en el Congreso de la República? Bueno, hay que hacer una explicación, y es que este es un proyecto que no tiene impacto fiscal porque la pensión de ella sale de la pensión de su cónyuge. Es decir, si ella se quedó toda la vida al cuidado del hogar y de los hijos, y fue el esposo el que, gracias a ese trabajo que hacía ella en el hogar, pudo salir al mercado laboral, cuando a él se le cause el derecho pensional, esa pensión sale dividida en dos: 50% para él y 50% para ella, porque aquí hay un cambio de paradigma de fondo, y es que se considera que la pensión es de ambos, porque ambos trabajaron para conseguirla. No solamente él saliendo al mercado laboral, sino ella que posibilitó eso, quedándose con las labores del hogar. Entonces se crea este beneficio al momento de causar el derecho pensional, cuando la situación es al revés y es la mujer la que salió al mercado laboral y fue el hombre el que se quedó haciendo las labores del cuidado, que, ojo, también los hay. Y se calcula que si este proyecto entrara en vigencia hoy, más o menos 500.000 personas en Colombia se verían beneficiadas, de las cuales 400.000 serían mujeres y casi 100.000 hombres. Pero también este proyecto contempla este beneficio en situaciones de divorcio. Sí. Cuando se van a divorciar y ella acredita, digamos, lo que exige el proyecto, ella tendría también derecho a una proporción de esa pensión en caso de divorcio. Pero ¿cómo sería esa división? ¿Quién se encargaría de hacer el 50 y 50? Pues porque si uno espera que el señor decida que le va a dar el 50% a su esposa, pues imagínese, o sea, esto lo harían directamente esa división los fondos o Colpensiones. Correcto. El proyecto crea un registro nacional de las mujeres o de los hombres que están a cargo de las labores del cuidado al interior de sus familias, y esto, digamos, tendría una nueva institucionalidad entre el Ministerio del Trabajo, Colpensiones, los fondos de pensiones, que serían los que liquidarían en partes iguales la pensión, y se les consignaría a cada uno la pensión. No es que se le consigna al hombre y luego el hombre dentro del hogar le tiene que dar la mitad a la mujer, no. La pensión saldría liquidada 50-50. Aprovecho para decir que esta es una medida que ya... Doctora Jubinado. Bueno, queda claro que la división del 50-50 lo hacen directamente, porque eso sí, pues que le llegue a usted la pensión, William, y uno diciéndole... Es en la resolución... Bueno, y mi mitad... Claro, no, es en la resolución... Mi media naranja, dame ahí es meterse al tema del fuero, digamos, del interno de las familias. Esa es la resolución la que establece, cuando salga la resolución, dice el 50%. Hay una milimetría muy... Perdón que ya retomamos la comunicación con la doctora Jubinado. Doctora Jubinado. Sí, no, es que la perdimos al final. Adelante, por favor. Bueno, estaba diciendo que esto es una medida que está avanzando a buen ritmo en el mundo,
porque este nuevo paradigma de economía del cuidado pues es algo que realmente está revolucionando la formulación de política pública en los países. Entonces, en América Latina ya tenemos varios países que han avanzado con unas medidas de este tipo, como Ecuador y Chile y México, y en Europa ya son varios países también, de manera que si Colombia logra avanzar en esta legislación, quedaríamos como un país pionero al lado de los países que ya están avanzando en esta materia. Insisto, aquí lo que hay que cambiar es el estereotipo y el paradigma y las creencias que tenemos acerca de las madres que hacen el rol del cuidado, porque como dije al comienzo de la entrevista, hemos creído que ellas no trabajan y resulta que ahora con todos los estudios de economía del cuidado nos estamos dando cuenta que ellas son las que sostienen la economía. Una pregunta que a veces algunos hombres ya me empiezan a hacer y mujeres inclusive. ¿Qué pasaría si en un hogar no estuviese la mujer o la mujer que hace las labores del cuidado las hiciera cobrando? O sea, ¿qué pasaría en esos hogares si tuviésemos que pagar sí o sí por las labores domésticas? A esos hogares se les dispararía el gasto y seguramente muchos hogares dirían, no, es que yo no puedo pagar una empleada doméstica o una trabajadora del hogar. Ah, bueno, entonces las mamás hacen esa tarea y hemos creído que ellas lo tienen que hacer por amor. No, es que mi mamá lo hace por amor y resulta que sí, puede que lo hagan con amor, pero es un trabajo y la sociedad tiene que avanzar para reconocer un trabajo que históricamente ha sido no remunerado. Se la voy a poner más difícil, representante. Esto me lo escribe a alguien, me dice, mire, hay una sentencia de la Corte Constitucional que habla de las primeras y las segundas mujeres, pues porque puede pasar que entonces la señora esposa, dependiente del marido, que fue la que lo acompañó en toda su vida laboral, los hijos, le crió los hijos, y luego el señor se va con otra. Y después se muere el señor y le queda la pensión a la segunda. Vigente, a la que tiene vigencia. Exacto, y la Corte Constitucional además también ha tenido sentencias al respecto y en algunos casos ha puesto a la segunda a dividir su pensión con la primera. ¿Qué pasa ahí, doctora Gobernador? Pasa exactamente lo mismo. El proyecto ya tiene contemplado ese escenario y en ese caso se siguen las reglas que se siguen hoy para pensión de sobrevivencia cuando, como dice Darcy, el señor no solamente tuvo una pareja, sino que tuvo varias parejas. En ese caso, por supuesto, ¿qué es lo que sucede hoy? Pues que se van a pleito y que un juez de familia es el que finalmente tasa qué le corresponde proporcionalmente de esa pensión de sobreviviente del señor que murió a la esposa, digamos, que estuvo en el hogar y a otras parejas. Si este fuera el caso, con la pensión del cuidado aplicaría exactamente igual. Sabe, representante, que a mí digamos aquí en que me parece un adelanto enorme y ojalá lo consiguiéramos cuanto antes, y sobre estos temas es que tiene que discutir el panorama político porque son verdaderamente de alto alcance, es quién paga la economía del cuidado. Usted lo tiene planteado, usted me dice, mire, esta vaina no tiene que tener un tema de revisión de impacto fiscal. ¿Quién paga la economía del cuidado? ¿Quién la paga? Está bien que la vamos a contabilizar, pero esto es es para quién termina pagando el almuerzo, como diría Milton Friedman. De nuevo, este proyecto no tiene impacto fiscal porque sale de las cotizaciones hechas de quien salió al mercado laboral. Pero además le pongo una más que también contempla el proyecto. Cuando esa mujer que fue ama de casa toda la vida trabajó algunas semanitas y logró cotizar algunas semanitas, que es un caso que pasa mucho. La madre ama de casa en algún momento hizo algún trabajo y tiene algunas semanas aportadas al sistema de seguridad social. En el caso de la pensión del cuidado, ella puede sumarle esas semanas a las semanas del esposo, de manera que pueden pasar dos cosas. O el esposo logra las semanas para pensionarse, porque de pronto él solito no las tenía, y la señora tenía 100 semanitas por ahí guardadas y se las sumó y ¡pin! Con eso alcanzaron las semanas y lograron la pensión. O el esposo puede obtener una pensión más alta de la que iba a obtener, suponiendo que él iba a obtener una pensión por X dinero, con las 100 semanitas que ella le sumó, entonces ahora tienen ese dinero más las 100 semanas de ella, lo que le sube, digamos, esa suma que van a recibir. Entonces, ¿quién paga la pensión del cuidado? ¿El cotizante o la cotizante o los cotizantes en caso de que ambos hayan cotizado al sistema de seguridad social?
Por eso es un proyecto que no tiene impacto fiscal. Claro. Para claridad entonces, ante la inquietud del doctor Quijano, esto es solo referente a una pensión, no a un salario permanente mensual para las amas de casa. Lo que pasa es que ahí se puede confundir el tema y las personas pueden, digamos, hacerse, digamos, algunas ideas falsas. En algunos países, la economía del cuidado se paga mensualmente. Algunos países que tienen buenos sistemas de educación, incluso en algunos países asiáticos que nos encanta, digamos, registrar, los niños prácticamente entran al colegio sabiendo leer y escribir. ¿Quién les enseña? La mamá. Entonces el Estado le paga a esa mamá que maneja la economía del cuidado y en este caso de la primera educación, les paga un salario mensual. Lo que está hablando la representante es un tema muy asociado al tema pensional. Correcto. Pues idealmente, ojalá que Colombia pueda avanzar y se necesitaría obviamente una fortaleza presupuestal para poderlo hacer y un gobierno con mucha voluntad política, se creara una renta para las personas dedicadas al cuidado. O sea, durante los años que están ejerciendo el cuidado. Obviamente eso ya sería otro tipo de iniciativa con un impacto fiscal grande, pero pues hacia allá deberíamos ir de alguna manera. Este primer paso que estamos dando con la creación de la pensión del cuidado es exactamente referido a pensiones y también una claridad, este proyecto no aplica para personas que no lograron la pensión. Es decir, si ninguno de los dos cónyuges dentro del hogar logra la pensión, pues no es que este proyecto les crea la pensión. Este proyecto aplica solamente para las personas que logran causar el derecho pensional porque logran las semanas y porque logran la edad. Solamente en ese caso es que este proyecto entra, digamos, en el ámbito de aplicación y es ahí cuando entonces tenemos que se dividiría la pensión entre ambos cónyuges para crearle a ella la pensión del cuidado. Esto es importante también ¿en qué sentido? En que buscamos autonomía económica para las mujeres en el último estadio de su vida. Aquí hay que decir que las mujeres que dedican su vida a los roles del hogar llegan al último estadio de su vida, a sus últimos años, en condiciones de absoluta dependencia. Eso perpetúa, por ejemplo, ciclos de violencia intrafamiliar. Eso perpetúa círculos de violencia al interior del hogar. No hay nada más revolucionario para una sociedad que darle independencia económica a la mujer, entre otras, porque está demostrado por diversos estudios que cada peso que se le entrega a la mujer en el hogar es un peso que será mejor utilizado. Las mujeres suelen utilizar mejor el presupuesto del hogar y muchas veces de hecho son las que los manejan. Entonces, con esto queremos darle autonomía a las mujeres, queremos que terminen su vida con un mínimo de independencia económica, queremos posibilitar que no se perpetúen círculos de violencia y por supuesto queremos también permitir una sociedad más equitativa y caminar hacia la justicia de género en el marco de este nuevo concepto de economía del cuidado. 8:44. He estado aquí oyendo atentamente lo que dice la doctora Jubinao, mis compañeros de la mesa, y he estado monitoreando lo que están diciendo nuestros oyentes en el chat del YouTube. Veo las opiniones bastante divididas, pero bastante divididas. Me parece que el debate va a ser álgido en el Congreso. ¿Por qué no? Para ilustración de todos los oyentes, porque además nos interesa mucho lo que dicen nuestros oyentes. William, Juli, les pido que le lean a la doctora Catherine algunas de las cosas que están diciendo los oyentes. A ver, bueno, acá dice Daniel Beltrán, independientemente si es católico o unión libre, es un contrato. El hombre sale a buscar el sustento y la mujer a cumplir con su obligación de ama de casa. Bueno. También dicen que pues los políticos no se deberían meter en decisiones de los individuos y sus familias. Eso lo decide uno como pareja. A mí nadie tiene por qué imponerme cómo uso la plata que yo trabaje. ¿Qué tal? Mira, eso es lo que dicen. Sí, no, pero aquí hay una pregunta concreta de una oyente que dice: mi esposo tiene un hijo fuera del matrimonio. Nunca ha convivido con la persona con la que tuvo ese hijo. ¿Debería compartir él la pensión con ella y conmigo? Un juez de familia dice que sí. Sería un juez de familia sería el juez de familia el que tendría que determinar, porque pues obviamente este proyecto no es para que aplique, digamos, en cualquier situación de una mujer, por ejemplo, que simplemente estuvo dedicada al rol del cuidado, digamos, 6 meses.
y entonces ya después le va a pedir al hombre la mitad de la pensión. No, pero el proyecto contempla unos requisitos de por lo menos 11 años, ojo, estos son 600 semanas, acreditadas en el cuidado del hogar y de los hijos. Entonces aquí tampoco para que hayan temores de que cualquier mujer se va a casar con un viejito y luego le quita la pensión, no. Pero sabe, representante, que oyéndola es que el tema se puede dispersar un poco a que sea una pelea al final por la pensión. Todo el mundo trabaja para disfrutar la pensión, y si un papá, que su esposa es la que cuida el hogar, un papá durante cada día, cada mes, pagó los colegios, compró el mercado, paga los servicios, fue el proveedor de ropa y todo eso, al final eso ya lo pagó, digamos, en como quien dice, en el corte diario. Si al final, cuando él va a disfrutar de la pensión, vuelve y se le reduce, eso es una suerte de doble tributación. Es pensando en implicaciones de lo que usted comenta. No, pero es que, digamos, y con todo el respeto, aquí lo equivocado es pensar que él lo pagó. Él no lo pagó. Él salió al mercado laboral y pues tuvo lo pagó su salario, lógico, lo pagó su salario. Pero déjeme claro, terminar. Pero usted pudo salir a trabajar, perdóneme, le ayudo. Déjeme terminar. Pero, claro, termine la idea, doctora. Sí. Usted salió a trabajar y pudo pagar los servicios de la casa solo y únicamente porque ella se quedó haciendo la otra mitad del trabajo en la casa. Yo le digo esto a, digamos, a hombres que pueden tener esa interpretación. Si ustedes no quieren compartir la pensión, ustedes lo que tienen que hacer es salir al mercado laboral y también hacer las labores de la casa. Si ustedes hacen las dos labores, lo mejor es que los dos trabajen, ¿no? Lo mejor es que los dos trabajen y generen un empleo de servicio. Pues y mire el proyecto... usted, le voy a decir algo. En Chile, en países como Chile, este proyecto sabe qué externalidad positiva tuvo, que los hombres están más incentivados a apoyar a que su mujer también trabaje. Claro, como debe ser. Entonces, eso es algo bueno. Pero son decisiones a veces... La mentalidad lo acaba de decir el oyente. Hay decisiones que se toman en familia, don Juan. Eso es lo que dice el oyente. Son decisiones familiares. Son negociaciones donde le dice, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero que a mis hijos los críe una nana. Yo no quiero que los críe una empleada. Que quiero que nuestros hijos tengan tienen sus acuerdos encima. Y hay mamás que también quieren hacer eso. Sí. Entonces, pero tienen sus acuerdos. Si esto es al contrario, doctora Catherine, que ocurre en algunas parejas, en clave de amor, hombre y mujer ven cómo van las carreras profesionales de cada uno y la carrera de la mujer va mejor, y entonces dicen, siga usted en la carrera profesional. Por ejemplo, los dos que están en la misma empresa se enamoran en la empresa y el estatuto de la empresa impide que sigan los dos, y en ese caso evalúan y a la mujer le puede ir mejor y puede llegar a ser la CEO de la empresa, y el marido por amor le dice, sigue tú, yo me retiro. En ese caso, la pensión de cuidado se la dan al hombre. Igual, claro. Exactamente. Está así en el texto. Igual. Está así en el texto del proyecto. Hay parejas a las que les hay un traslado. Entonces, de hecho, al comienzo de la entrevista les di la cifra. Si este proyecto entrara en vigencia hoy, cerca de 500,000 ciudadanos en Colombia se verían beneficiados, de los cuales aproximadamente 400,000 serían mujeres y casi 100,000 serían hombres. Entonces aquí también hay hombres que se dedican al rol del cuidado, y ellos también recibirían. Entonces no es un proyecto solo para amas de casa, es para esposos que tienen una condición de cuidador, independientemente de si es hombre de que o mujer. El cuidador sea el esposo o la esposa. Pues muy interesante lo que plantea la doctora Catherine. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero no le veo mayorías a este proyecto, pero me parece espectacularmente interesante la discusión. Me parece que es oportuna la discusión. Me parece que la discusión sobre la economía del cuidado es muy significativa. Permitirá discutir aspectos importantes, pero así como en otros proyectos de la doctora Jubinado, yo digo, esto lo veo con ambiente en el Congreso y lo veo con cara de salir. En este, doctora Catherine, y se lo digo con todo respeto, no le veo las mayorías, y no le veo las mayorías quizás porque requiere un proceso de pedagogía muy largo y porque hay unas reticencias de entrada. Lo bueno, lo que hay que celebrar es que haya una parlamentaria proponiendo iniciativas
iniciativas que nos pongan a pensar sobre la equidad de género y sobre la equidad en las relaciones familiares. ¿Puedo darle un consejito, que levanta polvo y obviamente, pero hay que decirlo, es que ese proyecto es ideal y se lo decía al comienzo, representante, solamente que hay que quitarle ese tufillo mamerto y feminista, porque implica a todas las familias. Y todas las familias no son ni mamertas ni feministas. Durísimo, y ahora sí, rayos y centellas, representante. Vengan y les digo dos cositas antes de esto. Como dice su amigo Alejandro Villalobos cuando va a hacer un comentario así, dice, empieza advirtiendo, recibo tomates. Sí, señor. Recibo tomates. Escúchenme, en la Comisión Séptima este proyecto pasó de manera unánime. Y le quiero decir que la mayoría de los integrantes de la Comisión Séptima son hombres. Así que sí, es un proyecto que va a generar una discusión muy interesante, pero yo creo y estoy convencida de que este Congreso en particular, a diferencia de congresos del pasado, tiene una agenda de género muy fuerte y que los principales aliados de la agenda de género en este Congreso son los hombres. Yo luego les voy a compartir las intervenciones que hicieron los hombres de la Comisión Séptima relatando las historias de sus madres y de sus abuelas y de cómo las historias de sus madres y de sus abuelas hubieran sido distintas si ellas hubieran podido obtener una pensión a partir de todas las labores del cuidado que hicieron. Entonces yo tengo mucha esperanza en que vamos a lograr sensibilizar adecuadamente a los hombres del Congreso. Y segundo, ojo, que esto no es meterse en decisiones privadas de las familias. Esto es como toda la pedagogía que hemos tenido que hacer con la violencia intrafamiliar y con la violencia contra la mujer en el hogar. Eso antes se creía que era un asunto privado, que nadie tenía por qué meterse en las sábanas de las parejas a decirles si se podían golpear y si el hombre la podía matar o no. Hoy, con todos los avances en materia de legislación y en materia de pedagogía y cultura, sabemos perfectamente que eso no es un asunto privado, que es un asunto público y que tiene que ser regulado por las autoridades, prevenido y sancionado. Pues exactamente igual va a pasar con la economía del cuidado. En unos años vamos a estar diciendo, ay, ¿se acuerda cuando creíamos que esto era una cosa de las finanzas privadas del hogar? No es así. El trabajo es algo regulado por el Estado. La economía del cuidado es algo que cada vez más va a estar regulada por el Estado y esto no es un asunto privado. Esto es justicia de género y justicia social. 8:53. Repito, frente a los que ya me empiezan a decir que estoy en contra del proyecto, yo no he expresado opinión sobre el proyecto, sino sobre el ambiente político, pero me da la doctora Juinao un dato que da cuenta de lo que pasó en la Comisión Séptima. Vamos a ver, me parece un tema interesante, pero muy, muy difícil de tramitar en este momento. El debate está abierto. Aquí siempre es un gusto escuchar las opiniones distintas y leer a nuestros oyentes. Doctora Juinao, gracias. ¿Aló? 8:50. Aló. No, le decía que gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ay, muchas gracias, Juan. Un abrazo a todos y esperamos que nos estén acompañando ahí en el debate. 8:54, va a estar bueno ese debate. 8:54 en La Jugada con Toño Casale. En La Jugada con Antonio Casale, en la FM de RCN.